Semana horribilis la que le espera al Gobierno a partir de hoy. Su reforma express del Código Penal para adaptarla a los intereses de los independentistas catalanes y su asalto al Tribunal Constitucional está provocando malestar en las filas del PSOE y un terremoto de críticas de la oposición. El PP pide adelantar las elecciones, Ciudadanos habla de dictadura y Vox presentará una moción de censura. ¿Pero le importa de verdad, Pedro Sánchez, tanto desgaste en tan poco tiempo? El presidente, que es experto en tactismo y oportunismo político sin escrúpulos, sabe que la memoria colectiva de este país olvida fácilmente y que de aquí a mayo todo esto será un mal recuerdo para algunos. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal estaban? Buenas noches a los periodistas y por extensión también a ustedes, a los ciudadanos. Los políticos no nos dejan descansar y desconectar ni en puentes festivos como el que acabamos de disfrutar. Aquellos que apagaran la tele, la radio y hasta Twitter el miércoles pasado habrán podido comprobar hoy lunes que el Gobierno aprovecha también estas fechas para seguir haciendo de las suyas y cuando volvemos, bueno, pues ya no hay tiempo ni para reflexión sosegada en asuntos de calado como es la reforma del Código Penal y otros cambios legales. Sánchez está buscando un problema a los suyos por mantenerse en el poder. Todo esto incomoda mucho a la izquierda y mientras en el PP vemos dos formas muy diferentes de ir a la contra. Está el PP hiperbólico y exagerado de Isabel Díaz Ayuso. Hoy ha llegado a decir que estamos peor que en Perú. Y el de Feijóo, que busca confrontar con otro tipo de adjetivos más realistas, aunque pide ya elecciones anticipadas. Fin de año movidito en lo político, pero que marcará unas reglas de juego que pueden traer consecuencias en el futuro. Hoy vamos a entrevistar al filósofo Fernando Savater, miembro de la plataforma Unión 78, organización que ha publicado un vídeo contra la derogación del delito de sedición y que llaman a la acción de la ciudadanía. Eso será enseguida. Ahora vamos con la noticia del día, esa enmienda que finalmente se lo firmó el PSOE para reformar el delito de malversación, pero que finalmente esta tarde se ha aprobado en una reunión a puerta cerrada en la Comisión de Justicia con el apoyo de Unidas Podemos y de Esquerra Republicana. Rubén García Rebote, buenas noches. Vamos a recordar qué recoge actualmente el Código Penal y qué pretende el Gobierno con esta modificación. Bueno, pues principalmente lo que pretenden y lo que defienden es tipificar todos los tipos de malversación. Pero vamos a ver primero qué es lo que recoge el Código Penal. La malversación está penada de 2 a 6 años de cárcel, aunque si es agravado puede llegar hasta los 12. La inhabilitación va desde los 6 a los 10 años. En el actual Código Penal no se castiga con más o menos años según sea el destino del dinero desviado. Desde Esquerra lo que proponían era introducir un artículo que recoja la malversación sin ánimo de lucro personal. La pena como máximo de 3 años y la inhabilitación de 1 a 4 años. Finalmente, como hemos podido saber esta tarde, ha asumido la propuesta del Gobierno una enmienda transaccional en la que incluyen una nueva tipificación. Nos referimos al desvío presupuestario irregular. Se penaliza con 4 años de prisión, es decir, 2 menos que el actual Código Penal, y la inhabilitación es de 6 años. Desde el Ejecutivo defienden que ahora se castigarían delitos que no se incluyen actualmente, como el enriquecimiento ilícito para cargos que consigan un incremento patrimonial de más de 250.000 euros. Bueno, pues hoy Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su intervención en el debate de presupuestos en el Senado para arremeter contra el Gobierno e insistir en su propuesta de este fin de semana, adelantar las elecciones generales. Sí, el presidente del PP ha vuelto a pedir elecciones anticipadas. Feijóo quiere que sean los españoles quienes den su opinión sobre las últimas negociaciones de Sánchez con los independentistas. Se queja el líder popular de que Sánchez ha hecho todo lo contrario a lo que prometió en campaña. Ha tachado a los presupuestos de insolventes e indecentes políticamente. Que mire a los que no pueden pagar las facturas y les diga que lo mejor para ellos es reducir las penas de los corruptos por malversación. Hay que convocar elecciones ya. Que Sánchez convoque, señorías, ya a las urnas. Que intente estar 4 años. Me parece bien si los españoles así lo deciden, pero no sigamos con este deterioro. En ese cara a cara con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha replicado que quiere adelantar los comicios porque teme que le pase lo mismo que a Pablo Casado.
Sí, le ha acusado también de utilizar los mismos lemas que los independentistas para pedir elecciones anticipadas. La ministra de Hacienda le ha reprochado a Feijóo no dar pie con bola en materia económica y algo más. Le ha dicho que no tiene un proyecto político para el país. Montero defiende la política del gobierno con Cataluña porque dice que fortalece al Estado y también la convivencia. Yo creo que usted utiliza esas hipérboles y esas expresiones porque no quiere usted aparentar ser blandito, que es de lo que a usted le acusaron cuando usted llegó bajo ese halo de que la moderación presidiría su mandato, y estamos viendo de todo menos moderación, señor Feijóo. No se despenaliza en la propuesta del Partido Socialista ninguna forma de malversación. Es más, señor Feijóo, el Gobierno endurece el Código Penal con un nuevo delito de corrupción, con el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Acaso se ríen ustedes, señorías, porque hay alguno de ustedes que no quiere explicar si tiene un incremento patrimonial por encima de 250.000 euros? Pues la sorpresa la daba esta mañana Unidas Podemos cuando ha anunciado que ellos se desmarcan, que no firman la enmienda sobre la malversación como estaba previsto inicialmente, pero la apoyarán como han hecho esta misma tarde para derogar la sedición. Sí, finalmente Podemos ha facilitado la reforma de la malversación, a pesar de que esta mañana anunciaban que la iban a estudiar y que el acuerdo se había dado únicamente entre PSOE y Esquerra. Todavía estamos discutiendo como grupo parlamentario esa cuestión, pero de momento no se plantea en ningún caso digamos, dejar caer todo el paquete de reformas que presentamos el viernes pasado, en la cual también se incluiría el delito de malversación. Eso no quiere decir que de momento nuestra firma no está ahí, no está en esa enmienda transaccional, que es una enmienda del Partido Socialista que estamos estudiando, pero no nos planteamos ahora mismo, digamos, hacer descarrilar ese acuerdo. Bueno, pues unas declaraciones que quedan viejas, nada, en casi 6-7 horas. Pues a tenor de las primeras declaraciones del PSOE, nos esperaban este movimiento de Unidas Podemos. Ruth, ¿qué ha dicho esta mañana Pilar Alegría? Pues ha sido parca en palabras la ministra, aunque lo que sí que ha dicho es que desde el PSOE se han sorprendido al conocer la noticia. Conocido esta información, me imagino que igual que todos ustedes esta misma mañana, y bueno, solamente les puedo decir que nos sorprende ese sí, pero no firmo lo que voto. Lo digo porque saben que van a aprobar, han dicho, ¿no? Han determinado que iban a apoyar la ley, pero no a firmar la transacción. Pues cada partido, como estamos viendo, ya va tomando posición, y en el caso de Vox no cree que el adelanto electoral sea la mejor fórmula para sacar a Sánchez de la Moncloa y apuesta por la moción de censura con un candidato neutral e independiente. Sí, esas han sido las palabras de Santiago Abascal. El líder de Vox reconoce que están estableciendo contactos para preparar la moción contra Sánchez. Abascal ha lanzado una pregunta directa al líder del PP, a Feijóo. Nosotros seguiremos con los contactos durante estos días, que ya hemos mantenido desde que anunciamos nuestra intención de seguir trabajando para la presentación de esta moción de censura. Pero la pregunta yo creo que es, ¿qué va a hacer el Partido Popular si finalmente nosotros, junto con otros diputados, proponemos un candidato que se va a poner al lado de Sánchez, restando importancia a la gravedad del asalto a la Constitución, o si al menos va a apoyar esa iniciativa de los diputados que creemos que tenemos la obligación de cumplir con nuestro deber y de hacer nuestro trabajo? Porque la moción de censura es parte de nuestro trabajo. Por cierto, que Macarena Olona no apoya la moción de censura de Vox y dice que solo es buena para atacar al Partido Popular. Bueno, vamos ya con la cuestión del día, la que lanzamos en Twitter para que ustedes contesten, hoy relacionada con la propuesta de Feijóo sobre el adelanto electoral y pero que muy participada. Ruth, cuéntanos. Sí, son muchos los seguidores que hoy han participado en nuestra encuesta. Vamos a ver lo primero, la pregunta. ¿Hay que adelantar, como pide Feijóo, las elecciones generales tras las últimas reformas legales del Gobierno? La respuesta mayoritaria ha sido el sí. El 82% quiere elecciones anticipadas. Pues muchas gracias, Ruth. Luego volvemos contigo. Estamos en Madrid, como todos los lunes. Te voy a presentar a los tertulianos que me acompañan esta noche. Enseguida vamos con la entrevista. Hoy se estrena Ainhoa Martínez, periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Algo palentina, ¿no? Algo palentina. Me gusta siempre tirar de paisaje. Claro, algún vínculo tenemos. Algún vínculo. Más has estado en Segovia este fin de semana, en una casa rural, me decía. Empapándome. Juan Fernández Miranda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo fenomenal. ¿Bien el cierre del periódico? ¿Alguna exclusiva que nos tengas que contar? O... Bueno, digamos que la malversación nos tiene a todos un poco
superados. Pero sí, alguna entrevista llevamos a personajes interesantes de ese manifiesto que se ha firmado contra la reforma de la sedición y la malversación. Hay alguna aportación interesante. ¿Y Maite Alcaraz, todo bien? Muy bien, encantada de estar Es aquí curioso con porque vosotros. en estas tertulias a veces se reencuentran compañeros que han trabajado, en este caso en ABC, Juan Fernández Miranda y Maite Alcaraz. Bueno, es curioso, ¿no? Pasamos de la tertulia de la redacción a la tertulia en un plato de televisión. Ver caras amigas y Hombre, claro. compañeros estupendos. Pues se viene aprendiendo de Maite. Eso es. Se viene aprendiendo de Maite. Bueno, pues nada, vamos antes de abrir el debate a los tertulianos, vamos con la entrevista de esta noche. Diferentes asociaciones y plataformas integradas por expolíticos y profesionales de muy diversa índole ideológica están saliendo estos días para denunciar las reformas penales que quiere el Gobierno para beneficiar a los condenados del proceso de Cataluña. Hoy conocíamos que la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, entre cuyos firmantes hay 5 exministros socialistas, ha difundido un manifiesto en este sentido. Y la semana pasada lo hacía la plataforma Unión 78, que publicaba un vídeo con testimonios tan relevantes como Mario Vargas Llosa, el socialista Joaquín Leguina, el dramaturgo Albert Boadella, el escritor leonés Andrés Trapiello, el periodista Carlos Herrera y el filósofo Fernando Savater, entre otros. Pues precisamente con el último vamos a charlar ahora mismo. Nos escucha desde San Sebastián. Buenas noches, señor Savater. Hola, buenas noches a todos. Bueno, ustedes alertaban la semana pasada de las consecuencias de la derogación del delito de sedición, pero fíjense lo que ha pasado en estos pocos días. El PSOE presenta un nuevo tipo de penal de malversación y el Gobierno cambia ahora las normas para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿A dónde cree que nos va a llevar todo esto que está pasando? Bueno, yo creo que hay un intento por parte del Gobierno de tapar unas enormidades con otras. Entonces, en vez de ir espaciando y dando sustos poco a poco, prefieren dar todos los sustos juntos para que nos distraigamos con unos y con otros, ¿no? Yo creo que el tema de la sedición es de lo más grave que se había dado hasta ahora yo creo que desde la transición. Es una de las, digamos, de los entreguismos al separatismo, etcétera, mayores de lo que se había dado hasta ahora. Pero claro, estamos viendo que la malversación va a reforzar lo que se había avanzado con lo de la sedición, porque hay que relacionar la malversación con la sedición como financiación de la sedición. Y luego ahora tenemos pues los ataques directos a los jueces, ¿no? al Poder Judicial, a la imparcialidad del Poder Judicial, que yo creo que es lo que teme mucho el Gobierno. Entonces, bueno, yo creo que es una situación muy alarmante. A mí lo que más me alarma de la situación es que no veo la gente tan alarmada como debería estar, por lo menos como yo creo que debería estar. Le quería preguntar por eso. Usted, junto a Rosa Díez, es uno de los fundadores de esta plataforma reivindicativa. ¿Cree que en general la sociedad española es excesivamente pasiva en estos asuntos? Decía Boadella, en ese vídeo que veíamos antes, que le duele esta España silenciosa y callada. ¿A usted también le duele? Pues hombre, a mí me preocupa. No vamos a hablar de dolores o de enfermedades, pero a mí me preocupa porque es que la situación actual es mucho más grave que otras veces. O sea que aquí parece que, bueno, otra ocurrencia del Gobierno. No, es que esto es de una gravedad mucho mayor que todo lo que había habido hasta ahora y todo lo que habíamos visto hasta ahora. Es digamos, como que el Gobierno se desemboza y se pone abiertamente del lado del separatismo con el pretexto de que eso calmará la situación, cuando en realidad lo lógico es pensar que va a darle alas a los que hasta ahora tenían cierto miedo a la respuesta del Estado. Usted ha dicho que no reconoce al PSOE de Sánchez con el auténtico socialismo, algo que, bueno, es verdad que le ocurre también a muchos históricos de este partido, como es el caso de Joaquín Leguina, que también participa en este vídeo y al que la Dirección Nacional ha expulsado de esta formación. ¿Qué le ha parecido a usted esta decisión? Hombre, pues, en fin, yo creo que es que, digamos, hay un partido socialista como todos, con sus defectos, con sus aciertos, etcétera, etcétera, pero que tiene una trayectoria muy importante en la democracia española desde a partir de la transición, y yo creo que es por lo menos el partido que muchos apoyamos y elegimos como partido preferido en el momento de la transición. Y luego hay un partido socialista de garrafón, tóxico, que es lo que está funcionando hoy. Entonces, claro, el problema es que hay mucha gente que cuando vota
vota socialista porque cree que está votando a Felipe González o a Joaquín Leguina, cuando está votando cosas contrarias radicalmente a lo que han supuesto esos socialistas. Yo, vamos, creo que eso es una cosa que se debería decir más alto, más claro y debatirlo, que la gente se diera cuenta de que estos socialistas ya no son los socialistas que antes votaron o votamos en otras ocasiones. ¿Tiene algún tipo de responsabilidad en todo lo que está pasando la oposición y sobre todo el Partido Popular por la ausencia de acuerdos de Estado con el Partido Socialista? Tenemos el ejemplo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, es que la renovación del Consejo del Poder Judicial lo que se pretende es no facilitar el que se apodere el gobierno, este gobierno, digamos, tóxico, se apodere también del Consejo del Poder Judicial. Es decir, defender la posibilidad de que sean los jueces los que lo elijan para que no sea el gobierno el que de alguna manera acapare todos los jueces, porque ya estamos viendo lo que ha pasado en otros lugares cuando el gobierno acapara a los jueces, que de alguna manera paraliza la posibilidad de crítica y de visión controlada del gobierno, ¿no? Entonces, hombre, la oposición, yo lo que creo es que debería ser más proactiva. O sea, a mí me parece bien, por supuesto, y me encantaría que se convocaran elecciones mañana, eso sería estupendo. Pero como no parece que esas dos cosas se van a conseguir inmediatamente, a mí la moción de censura no me parece mal, no como para pensando en que la vamos a ganar, sino pensando en que se va a utilizar como un altavoz para exponer una serie de cosas que a lo mejor la gente no sabe. O sea, hay cosas que yo creo que la gente no ha reparado y una moción de censura podría sacar fuera una serie de cosas importantes y explicitar una serie de cosas importantes, me parece a mí. Señor Sabater, hablamos mucho de Cataluña, del independentismo catalán, pero usted que siempre ha sido muy crítico con el nacionalismo vasco, de hecho estuvo amenazado por ETA, ¿qué caldo de cultivo está creando todo esto en su tierra, en el País Vasco? Hoy Aitor Esteban, del PNV, defendía la reforma del delito de malversación. Bueno, evidentemente el partido, Bildu y el Partido Nacionalista Vasco están un poco a la espera de ver lo que ocurre en Cataluña. Ellos ya saben que todos los avances que dé el separatismo en Cataluña, ellos se lo van a poder apropiar, se lo van a poder apoyar. Entonces, de momento están con un perfil relativamente bajo, porque están esperando que saque lo más posible los separatistas catalanes para ellos inmediatamente apuntarse todo eso que están sacando. Claro está, ya están a la espera de esas cosas. No hay que pensar que porque tienen un perfil bajo han renunciado a las ideas que han estado defendiendo todo este tiempo. Quiero preguntarle por otro asunto. Escribí ayer usted en un artículo de opinión en The Objective, que voy a leer el primer párrafo y lo comentamos. Arrancaba diciendo que en cualquier país, no necesariamente España, dos periodistas escuchan ante la puerta del Parlamento. Dentro de la sala se oyen voces como corrupto, mentiroso, traidor, demagogo, ignorante. Uno de ellos le dice al otro: caramba, parece que el debate está siendo muy tenso hoy. Su compañero se ríe y le contesta: no, hombre, no, si el debate todavía no ha empezado, ahora están pasando lista. La falta de nivel político se suple en estos tiempos con esos improperios tan frecuentes en muchos parlamentos, no solamente en el Congreso. Bueno, los improperios, si van acompañados de argumentos, es decir, si no es solo un cruce de improperios, aunque, bueno, de vez en cuando se incluye una expresión más fuerte que puede ser tomada como ofensiva, pero que está dentro de un contexto, dentro de una explicación, dentro de una serie de exposiciones de motivos, a mí no me escandalizan tanto. O sea, el Parlamento no está para que todo el mundo esté de acuerdo. Un Parlamento unánime sería una contradicción en los términos. Eso solamente era las Cortes de Franco, cuando todo era por aclamación y por unanimidad. No, yo creo que la discrepancia y la diferencia de opiniones y el mantenimiento de una tensión dialéctica entre los grupos es perfectamente lógico y lícito. No creo que deba diabolizarse eso. Claro, si los insultos son primero gargajeros y luego no van acompañados de ninguna argumentación, sino que la sustituyen y se sustituye la argumentación por el insulto, claro, todo eso sí que es más penoso.
Bueno, pero eso es lo que está pasando en muchas cámaras legislativas, desde luego. Tengo aquí a 3 periodistas que también le quieren formular alguna pregunta, señor Sabater. Ainhoa. Buenas noches, Fernando. Yo le he visto partidario de la moción de censura y quería plantearle qué perfil independiente le parecería a usted que debería liderar esa moción de censura y si no cree que de una moción de censura que va a ser infructuosa porque no hay los apoyos para que prospere, al final quien sale beneficiado o reforzado es Pedro Sánchez y quien saldría perjudicado es el líder del PP. Bueno, vamos a ver, yo primero no sé, no voy a decirte quién creo yo que tiene que ser la personalidad que se proponga, porque estoy ya muy lejos. Yo digo que creo que la moción de censura es un altavoz para una serie de ideas. O sea, no todo el mundo está pendiente de los medios de comunicación, no todo el mundo lee media docena de periódicos para ponerse al tanto. Entonces, hay muchas cosas que si se dicen en la Cámara probablemente llegarán a mucha gente. Y yo creo que unos razonamientos respecto a los desafueros que está cometiendo en este momento el Gobierno sería importante razonarlos y exponerlos y debatirlos, que se vea que hay un debate sobre ellos. Bueno, evidentemente eso no va a llevar al derrocamiento inmediato del gobierno, pero podría paralizar de momento algunas de las leyes que están en funcionamiento, se pararían por un momento y luego, frente a las elecciones de mayo, podrían dar más información, digamos, a los votantes, ¿no? Por lo menos a mí me parece. Ahora ya quién es la personalidad que se puede presentar, eso ya me parece, yo por lo menos no me atrevo a decir nada. Y Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Probablemente a finales de este mes, el día 22 o a partir del 22, el Tribunal Constitucional cambiará sus mayorías y se resolverá en una renovación que tiene ya varios meses de retraso. De tal manera que habremos asistido en poco más de un mes a un Partido Popular que, rompiendo las negociaciones del Poder Judicial, perdió la oportunidad de dotarse de autoridad respecto al Partido Socialista, respecto al Gobierno, y al final el resultado es el mismo, un Tribunal Constitucional de mayoría progresista. Bueno, si sale adelante, es decir, si ese procedimiento no se reacciona frente a él, como estamos viendo, es decir, a mí me parece que los 2 candidatos propuestos por el Gobierno hablan por sí mismos de las intenciones del Gobierno de colonizar y avasallar a los jueces y al Tribunal de los Jueces. Entonces, es evidente que el Gobierno no está dando ninguna muestra de pretender imparcialidad o de pretender hacer un cierto guiño, digamos, a la imparcialidad de los jueces, sino todo lo contrario. Está focilándose en demostrar que los jueces van a ser lo que ellos quieran que sean. Claro, eso ya de por sí daría autoridad, no sé si al Partido Popular, pero desde luego a todos los que se opongan a este gobierno y a esa manipulación de los jueces. Nadie puede tomar ese tribunal como algo imparcial, puesto que está claramente colonizado por el gobierno. Maite Alcaraz. Sí, buenas noches, Fernando. Guridi Lasa, el asesino de José Luis López de la Calle, ha sido acercado este fin de semana al País Vasco con él. Decenas de etarras, muchos de ellos con delitos de sangre, están siendo acercados a las cárceles de su tierra. Me consta que usted fue muy amigo de José Luis López de la Calle. ¿Cómo está viviendo esta política de acercamiento de estos monstruos al País Vasco, ¿no? que cometieron delitos gravísimos contra ciudadanos españoles? Bueno, yo creo que la mayoría de las personas que hemos estado de alguna manera esforzándonos en luchar contra esta plaga del terrorismo y de la ideología del terrorismo, porque no olvidemos que el terrorismo era una ideología armada, pero la ideología, no porque no esté armada, ha desaparecido y sigue siendo lo mismo de nefasta que era, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el hecho de que algunos de estos criminales, que además tienen de alguna manera delitos que no han reconocido, porque no hay ningún tipo de arrepentimiento, no hay ningún tipo de reconocimiento del daño causado, no hay ningún tipo de reconocimiento
de la maldad del grupo al que pertenecía. No solamente de que ellos hicieron mal, sino de que el grupo al que pertenecía era siniestro y malvado. Entonces, nada de eso ocurre, sino todo lo contrario. Estamos viendo que hay reconocimiento y que casi son vistos pues, como héroes, ¿no? Nadie va a dedicarle ahora un homenaje a José Luis López de la Calle más que el grupo de amigos y tal, pero en cambio este tipo de criminales obtienen enseguida apoyo de su pueblo, de sus compatriotas, amigos, tal. En fin, eso es una cosa pues, que deja mucho a uno pensando, ¿no? Pensando en que cuánto esfuerzo se ha hecho y el resultado, pues, en fin, no es lo que creíamos, ¿no? Pues Fernando Savater, muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión, a este programa, cuestión de prioridades, y esperamos verle algún día por aquí, por el plató, cuando venga aquí a Madrid. Gracias, de verdad. Ojalá que sí, y un abrazo a todos. Gracias. Bueno, pues vamos ya con la tertulia. Estamos viendo la reforma del Código Penal. Los plazos son rápidos, una reforma casi inmediata. No se hace, se hace de forma urgente, no se hace como proyecto de ley, sino como proposición no de ley, precisamente para evitar los controles, por ejemplo, del Consejo de Estado. No se consulta a los expertos, no se hace de forma sosegada y tranquila. Entiendo que requiere de un debate también social. ¿Qué busca con todo esto, Ainhoa, el Gobierno? ¿Por qué pretende hacerlo todo tan rápido y que casi a finales de año el Código Penal esté cambiado, al menos en malversación y sedición? Bueno, pues pasar página cuanto antes y que haya la mayor distancia posible de las elecciones autonómicas y municipales, que es la primera meta volante electoral que va a tener el Partido Socialista, porque esta reforma tiene una digestión muy difícil dentro del PSOE. A Moncloa y a Ferraz ha habido llamadas de dirigentes, no solo varones críticos, que muchas veces es donde ponemos el foco de la discordia, sino dirigentes de otras comunidades autónomas que no ven con buenos ojos la sensación que se está trasladando, porque se está trasladando una sensación de subordinación a Esquerra. Además es que la escenificación que se ha dado, se ha permitido que Esquerra sea quien lleve la iniciativa, que sea Esquerra el que presente la enmienda de malversación y luego ya vaya el PSOE a hacer esa transaccional para meter su cuñita o meter su opinión, pero que sea Esquerra el que ponga el debate sobre la mesa. Y durante muchas semanas hemos estado preguntando en Moncloa cuál era la posición del Gobierno, porque se jugaba mucho a la ambigüedad, pero decíamos, bueno, el PSOE tendrá que tener una posición sobre la malversación. ¿Qué opina el PSOE de rebajar los delitos de malversación? Bueno, pues hasta ahora no han querido decirlo. No sabemos qué entienden por corrupción, porque hoy la portavoz del PSOE ha dicho que corrupción no es lo mismo que un desvío presupuestario irregular, algo que los periodistas que estábamos en la sala de prensa nos hemos quedado ciertamente sorprendidos. Y esta manera de hacer el trámite parlamentario urgente lo hemos visto también en otras leyes que luego han tenido reparos técnicos. Parte, aunque sea discursiva y el parapeto para no poner su firma en esa transaccional por parte de Podemos, aunque hay unos motivos de fondo, que es la pugna interna que hay en Podemos, es que ellos tenían dudas técnicas. La corrupción es una cuestión muy seria en este país, es una lacra y hay que luchar y ser, rigurosísimo contra la corrupción y rebajarla, porque al final se produce una rebaja de penas máximo de 3 años cuando no hay lucro. Es una cuestión muy seria y que le va a hacer mucho daño al PSOE. Juan, Maite, ¿coincidís con Ainhoa que esto es una cuestión de que pase todo rápido, que empiece el próximo año, ya a 5 o 4 meses de las elecciones autonómicas y municipales, y de alguna forma se olvide? Lo decía Fernando Savater, ¿no? Una enormidad sustituye a otra enormidad, ¿no? Y el Gobierno nos tiene acostumbrados precisamente a ir superponiendo polémicas, ¿no? Y además cada vez más graves, ¿no? Yo creo que cada vez más trascendentes para la vida del país y para el futuro. Y naturalmente su estrategia... ¿Cuál es el riesgo, Maite? Lo hablábamos antes tú y yo, que insensibiliza también a la ciudadanía. Claro, el presidente lo decía, ¿no? El presidente ayer decía que era muy arriesgado lo que estaba haciendo, ¿no? Pero efectivamente yo creo que al final los ciudadanos entienden que hay mucho ruido, entienden que están pasando cosas, pero yo no sé si saben o conseguimos entre todos explicar la trascendencia que tiene todo esto, ¿no? Yo espero que sí, porque no estamos hablando de una reforma legislativa de hoy para mañana que no tiene mayor trascendencia y que luego se puede revocar. Estamos hablando de que se está utilizando el Código Penal para hacer una especie de derecho penal de autor, es decir, traje esa medida de delincuentes.
Son trajes a medida de delincuentes que ahora son socios del Gobierno, pero que fueron delincuentes y probablemente lo seguirán o lo querrán volver a hacer, como ya sus propios líderes, que nunca mienten, lo están diciendo. Pero aparte de toda la inmoralidad de esta decisión tomada por el Gobierno, a mí me sigue llamando la atención que no tiene ninguna explicación intelectual, ¿no? Porque cuando uno reforma un delito como el de malversación, entiendes que hay casos, por ejemplo, en las cárceles de políticos corruptos que fueron condenados con condenas muy altas y que a lo mejor no tuvieron que ser condenados por ello. Eso no está existiendo. ¿Hay una demanda de Europa para que se reforme porque se considera que era demasiado grave este delito? No lo hay, claro que no. En absoluto. Es claro que se está haciendo simplemente por atender el futuro político del presidente del Gobierno, porque fíjate, ya ni siquiera porque lo vayan a volver a hacer los sediciosos, los condenados por el proceso. No, es que es el futuro del presidente del Gobierno y el quererse mantener y perpetuarse en el poder y conseguir que en las próximas elecciones tener esos compañeros de viaje, porque a la conclusión que ha llegado Pedro Sánchez es que los va a necesitar siempre y que también los va a necesitar después de las elecciones y, por tanto, está continuamente haciendo cesiones que yo, insisto, son muy importantes y que marcarán el futuro y el horizonte de nuestro país. Y termino con esto. No había ninguna alarma social. Si había alarma social fue en 2015 cuando el Gobierno del PP, precisamente por los casos de corrupción que le afectaron al Partido Popular, tuvo que tomar la decisión de subir todas las penas y que no hubiera ningún tipo de discriminación entre si hay ánimo de lucro o no, porque no hay corrupción buena, corrupción mala. Es igual de malo meterse el dinero en el bolsillo que utilizarlo para crear redes clientelares, para beneficiar a tu entorno, que luego eso te va de alguna manera a repercutir a ti, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hemos entrado... económico indirecto, está claro. O para convocar un referéndum ilegal y disgregar una parte de España. Efectivamente, la corrupción es corrupción, se haga desde donde se haga. Y creo que habíamos llegado precisamente a ese consenso, de que lo que había que hacer era perseguirlo más duramente. Y así se llegó el 2015 y ahora hemos decidido para, beneficiar a un grupo de amigos, cambiarlo todo. ¿Y crees que visto lo visto, Pedro Sánchez marca unas líneas rojas con el tema catalán? ¿Crees que si Esquerra Republicana todo sigue igual y le exige un referéndum? Bueno, es que hoy hemos conocido... De hecho, te iba a decir una noticia que tenéis en última hora en ABC, abc.es. Esquerra fija las bases para la independencia, un referéndum con el 50% de participación y un 55% de síes. Después de los indultos, la sedición. Después de la sedición, la malversación. Aquí estamos. Después de la malversación, el referéndum. Esto, dicho hace un año... Pero estamos hablando de... parecía un imposible. ¿Tú crees que Pedro Sánchez estaría dispuesto a un referéndum de autodeterminación en estos momentos o más adelante? Estamos hablando de palabras mayores, ¿no? No sé cuál es el referéndum que Pedro Sánchez está dispuesto a aceptar, pero sí sé que Pedro Sánchez cree que hay que buscar algún tipo de votación que zanje el problema en Cataluña. No sé si es una votación o un estatuto reformado o un referéndum que de autodeterminación sería plenamente constitucional, aunque los hombres de Sánchez tomen el tribunal al asalto. Vamos a ver, el referéndum que propone Esquerra ya hoy, es que todavía no hemos cerrado la malversación y ya tenemos condiciones para un referéndum. 50%. La siguiente pantalla, ¿no? Claro, es que ya está la siguiente pantalla ahí. La tenemos ahí, vamos tan rápido que a veces nos pisamos a nosotros mismos. Pero el juego es este, indulto, sedición, malversación, referéndum. Y ya veremos, habrá que discutirlo. Pero claro, yo digo, me parece inverosímil que un presidente del Gobierno, incluso Sánchez, autorice un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Pero es que Sánchez nos ha sorprendido tantas veces. A mí me dices hace un año que Sánchez va a rebajar la malversación, cuando su primer discurso, el discurso de moción de censura a Rajoy, versaba absolutamente sobre la lucha contra la corrupción. Ese es el eje de la estrategia inicial de Sánchez para derribar a Rajoy a raíz de la sentencia de Gürtel. Y 5 años después no llega, estamos rebajando las penas de malversación. Además, no hay una reforma del Código Penal. Este Gobierno ha hecho 17 reformas del Código Penal, 17, en todos los órdenes, desde la malversación, la sedición, el maltrato animal, los delitos sexuales, el fraude. El Código Penal es una herramienta tan importante en un sistema jurídico que cuando un gobierno quiere abordarlo tiene que hacerlo en su conjunto. Y una reforma del Código Penal, como la que hubo en el 95, es una reforma muy importante porque es una ley que tiene un efecto directo sobre la sociedad por la vía de la coerción, de la vía coercitiva. Es decir, si tú quieres cambiar hábitos en la sociedad, mete mano al Código Penal, pero hace una propuesta conjunta. Porque las reformas que se han hecho con tiempo, en tiempo y forma y con tiempo. Pues que se los procedimientos. Bueno, pero sí, pero que tú si haces 17 reformas,
si tú tocas 17 cajones, al final el armario se te rompe, porque tú no puedes condenar a un tipo cargo público por malversación a 3 años y a un señor que tiene un falso autónomo a 6 años de cárcel. Es que es una desproporción, porque el Código Penal es un entramado que necesita una proporcionalidad. No puede haber una pena mayor por maltratar a un animal que por maltratar a una persona. Es que eso está pasando en la Ley de Bienestar Animal. Por lo tanto, toda esta ingeniería social que se está haciendo por la puerta de atrás, hurtando debates, como decía Ainhoa, hurtando informes de los órganos consultivos, Consejo de Estado, Consejo Fiscal, Consejo Económico y Social, en fin, es que es muy importante y para algo están. Todo esto responde a una estrategia, y es una estrategia de ingeniería social que pone en riesgo, de momento, el Estado como lo conocemos, pero es que con el ataque a la malversación y a la sedición, lo que está poniendo en riesgo es la Constitución. Pero fíjate, yo preguntabas, José Luis, muy rápido, yo creo que el referéndum ilegal, que lo sería en todo caso, porque es curioso, esa información a la que habéis tenido acceso en ABC, de ese documento de Esquerra Republicana, dice que podrían votar los menores a partir de 16 años. ¿No? Un referéndum en el que se vote, en el que haya más de un 50% de participación, en el que vote que sí un 55%, que es muy poco, 55, y a partir de 16 años y que vote toda la ciudadanía con más de 16 años. Bueno, la estrategia es clara, pero Esquerra está fijando una posición, ¿eh? Esto es importante. Sí, y por cierto, es uno de los grandes objetivos también de Podemos, que se empiece a votar a nivel general desde los 16 años, porque consideran que tienen ahí un electorado mucho más afín. Pero sobre tu pregunta, yo no creo que Pedro Sánchez se atreva tanto a hacer un referéndum, que sería una consulta o lo que fuera, lo revestiría como fuera, ni siquiera en el cambio del Estatuto de Autonomía. Yo creo que eso lo haría, y eso está en la segunda parte de su posible mandato si gana las elecciones o si puede gobernar. Porque yo creo que ahí sí que, en fin, al decir esto a lo mejor luego me lo podréis recordar los tres, ¿no? Porque a lo mejor dentro de 15 días hay una propuesta y el presidente del Gobierno la asume, ¿no? Pero yo creo que eso es muy complicado venderlo. Sobre eso sí que no se puede hacer pedagogía porque, hombre, está muy reciente el 2017 lo que pasó con el referéndum de autodeterminación, y creo que eso es muy sensible para la ciudadanía, pero no, yo creo que no descartemos que si hay un segundo mandato de Pedro Sánchez, desde luego irá entre las primeras propuestas. Es una ponencia política de los congresos de los partidos, y yo creo que es más marcar posición por parte de Esquerra, que sí que es cierto que ha dejado las tesis independentistas un poco de lado y se ha centrado. Estamos viendo que los resultados de la mesa de diálogo están siendo efectivamente la sedición, la malversación, nada de esas fórmulas imaginativas que nos decían en Moncloa para mejorar el autogobierno. No está viendo nada de lo que les interesa a los catalanes, porque ¿qué catalanes se van a ver? ¿Qué catalanes se van a ver beneficiados por el tema de la sedición y la malversación? Los 4 catalanes con nombres y apellidos que quieren beneficiar. Cargos medios del gobierno del Procés que están a punto de juicio. Pero no el catalán de a pie. Catalán de a pie. Y decía, hablaba Juan de la moción de censura, es una autotraición del propio Sánchez el tema de la moción de censura. Claro. Efectivamente, él llegó con una moción de censura a la corrupción, decía él, del Partido Popular. Esto supone dar marcha atrás a una reforma que hizo el PP en 2015 para todavía poner más cara la malversación. Y es que ya no hay que irse a la moción de censura, hay que irse al pasado 6 de diciembre. En los corrillos del Día de la Constitución, que estábamos los dos allí, Sánchez nos dijo que no iba a haber rebajas de penas para la corrupción, que no iba a haber ningún retroceso en la malversación para los corruptos. Y estamos viendo que se va a poner un máximo de 3 años cuando hay una malversación sin ánimo de lucro. Y de nuevo, como decía Maite, por aclarar a los ciudadanos que tienen mucha información, intentamos de verdad de comunicación, simplificarla y explicar. Es muy complicado, sobre todo cuando hablamos de temas penales. Un retoque de 6 a 4 años beneficia a los líderes del proceso, clarísimamente, pero ¿podría Junqueras, por ejemplo, presentarse a unas elecciones catalanas en 2005, como están publicando algunos medios? 2025. Sí podría, pero yo creo que va más para esos cargos medios que todavía no tienen esa sentencia y que son la mano derecha de Junqueras y que no entrarían en la cárcel con esta rebaja. Esa es la rebaja para ellos más que para Junqueras. No, yo creo que sí para Junqueras. Yo creo que Junqueras en el 2025 va a poder presentarse a las elecciones. Es más, y esto ya hay que interpretar con juristas, ver la letra pequeña, ojo a que no pueda presentarse a las generales de dentro de un año. Ojo. Quiero hablar también de este movimiento extraño que ha hecho hoy Unidas Podemos. No firma esa enmienda transaccional con el Partido Socialista, dice que tiene dudas. Luego vemos en esa comisión de justicia que sí que vota a favor. Que ha querido desmarcarse, luego se ha dado cuenta que no, porque podía abstenerse también. No tiene dudas, tiene una certeza, y es que esto tiene un coste electoral monumental. Entonces ha jugado no me gusta, pero apoyo, pero sí, pero no, y al final se le ha visto el plumero. Unidas Podemos. Lo que ha destapado este movimiento de Unidas Podemos... que la gente
a la hora de votar, si es que esto influye en el voto, luego lo hablaremos más tarde. Entre el delito de sedición y el delito de malversación sí que hay connotaciones, es verdad, que muy diferentes, pero ¿eso quema a la gente? ¿Quema uno más que otro? Creo que sí. Yo creo que este tipo de escándalos, a lo mejor no queman todos los escándalos a todo el mundo, pero hay algunos que sientan mal a una persona que tiene una especial sensibilidad para la corrupción, otro que tiene una especial preocupación por la unidad de España, se preocupa por la sedición. En fin, yo creo que todas estas decisiones van generando un desgaste. No, esto no es de hoy para mañana, pero es un desgaste grande. Y la malversación no se entiende. No se entiende rebajar un delito de malversación. Es el delito central de la corrupción y yo sí que creo que los ciudadanos, aunque muchas veces ya han dado por amortizados los escándalos de corrupción, cada vez que hay un escándalo en la tele y se recuerda y se repite, les duele. Y esto les va a pasar factura. Yo entiendo que ahí el PP va a hacer una labor de desgaste y de meter el dedo en la llaga. Alberto Núñez Feijóo, sin ir más lejos, ha forzado ese cara a cara el día 20 en el Senado al que había renunciado, porque sabe que esto le ha dado una bola extra para hacerle oposición al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Y el movimiento de Podemos ha sido un movimiento incómodo, porque es que los partidos de la mayoría de izquierdas, de la mayoría de la investidura, están muy incómodos con esta cuestión. Cuando Esquerra lo planteó por primera vez, habló de esa reforma quirúrgica, la mayoría de la investidura salió Echenique, salió En Común, salió Compromís, salió Más País, todos dijeron que tenían que ser muy cuidadosos porque esto podía tener un efecto perverso. Estamos viendo lo que está pasando con los agresores sexuales, con la ley del solo sí es sí. Si esto no se alicata perfectamente con una disposición transitoria que haga que no sea retroactivo, podemos estar viendo cómo esto beneficia a políticos que están condenados y que han sido condenados por corrupción. Es decir, una excarcelación masiva, un goteo de excarcelaciones de políticos corruptos sería letal para el PSOE. Luego, lo que decían en el PSOE esta mañana cuando hemos estado en Ferraz, Pilar Alegría, que se han sorprendido, ha sentado bastante mal, porque dicen, no entendemos que votando que sí no quieran, se descuelguen y no quieran firmarlo con nosotros. Ellos lo atribuían más a las tensiones internas que hay dentro de Unidas Podemos, pero Yolanda Díaz desde el primer momento fue muy clara y dijo que ya no estaba de acuerdo con tocar la malversación. Es que de todas maneras Podemos está muy acostumbrada a cabalgar sobre las contradicciones, ¿no? Ya lo ha hecho a lo largo de toda su historia y hay que recordar que Podemos se presenta a las elecciones en un momento y yo creo que es fruto precisamente de ese mensaje de que había que acabar con la corrupción, de que había que regenerar la política española y ahora resulta que es verdad que sin poner la firma a pie de página está respaldando una ley que está beneficiando a corruptos que no son buenos, que son igual de malos que los que se lucran personalmente, con lo cual es bastante indigerible. Si es indigerible para los ciudadanos, yo creo que para Podemos lo es, porque además yo creo que esa es una parte muy sensible de su electorado, que insisto, la carta de naturaleza de Podemos era esa. La de Podemos, la de la Esquerra Republicana también llegó a vender que ellos no tenían ningún caso y que estaban limpiando por contra con sus socios, los de Junts per Catalunya y todos los demás, que sí tenían casos de corrupción, ellos no lo tenían y ahora resulta que están respaldando ad hoc, es decir, favoreciendo a unas determinadas personas con un traje a medida, una reforma del Código Penal que sí beneficia precisamente a casos de malversación, que no es otra cosa que la corrupción de los cargos políticos. Son la casta, porque ¿quién puede tener acceso a ese tipo de corrupción? Claro. ¿Quién puede malversar fondos públicos? ¿Quién tiene acceso a esos fondos públicos? Y esos son los que se benefician de esto son eso que dices es muy importante, los cargos porque públicos. El delito de malversación solo lo pueden cometer los cargos públicos. Yo no lo puedo cometer. Claro. Yo no puedo cometer ese delito. Claro. Por lo tanto, el ciudadano que nos está viendo no puede cometer ese delito. Lo puede cometer el cargo público. Por lo tanto, esto potencialmente solo beneficia al cargo público que hace algo mal. Y además, poner sobre la mesa un baremo o dos baremos para la corrupción del que se lo lleva a su bolsillo. Estos son muy malos. Y la corrupción del que no se lo lleva a su bolsillo, sino que lo lleva a otro sitio y le vuelve de otra manera. Por ejemplo, los ERE de Andalucía. Esa es menos mala. Yo creo que la corrupción hay que ponerla en el listón de lo que hay que proscribir en una sociedad y no establecer niveles en función de mi interés partidista. Por cierto, Juan Gürtel, que fue la Claro, ¿qué sería para Pedro Sánchez hoy en día la Gürtel, que fue la que... Censura, eso es. Efectivamente, lo que declaraba es que el Partido Popular era responsable civil subsidiario, pero desde luego Mariano Rajoy no se había metido un euro en su bolsillo. Y sin embargo, eso sirvió de base para presentar una moción de censura y derribar a un gobierno, por cierto, legítimamente constituido por el voto popular, que ahora se habla mucho de si tiene legitimidad este gobierno o no. La misma legitimidad que tuvo Mariano Rajoy y, sin embargo, Pedro Sánchez decidió presentar una moción de censura. Vamos a hablar de la oposición. Por un lado, el Partido Popular pide ese adelanto electoral. Por otro, Inés Arrimadas y Santiago Abascal, Ciudadanos y Vox, están presionando a Núñez Feijóo para que presente y dé el paso para una moción de censura.
Ambas cosas son casi un imposible, pero si tuvierais que elegir entre una de las dos, o no os quedéis con ninguna porque realmente no es nada realista, ¿no? Yo es que la moción de censura creo que le hace un favor a Pedro Sánchez. Ya lo vimos en la primera moción de censura que presentó Vox en esta legislatura, que era una moción de censura encubierta contra Pablo Casado y de la que Pablo Casado salió bastante vivo. O sea, al final fue el que salió bien de esa moción de censura en lugar de Pedro Sánchez. Pero al final quien acaba viendo una mayoría reforzada, viendo los votos que tiene a su favor, que en las últimas votaciones hay que decir que han sido de 188 o 189, es Pedro Sánchez. Yo la moción de censura no la veo, tampoco tienen un candidato definido. Y el tema de las elecciones... Eso de neutral, Ainhoa, estamos hablando de un mirlo blanco que aparezca por ahí. Los candidatos que han salido a la palestra a mí no me parecen nada neutrales. O sea, aquí nadie es inocente, me da a mí la sensación. A un italiano que esto lo hace muy bien. Un tecnócrata, ¿no? Pero italiano que bueno. Y lo de pedir el adelanto electoral tiene reminiscencias de la etapa de Casado también. Y creo que eso le hace un flaco favor a Núñez Feijóo, que quería romper con esa etapa y que sí que se percibe, yo creo que por parte del electorado, como una alternativa y no solo como un líder de la oposición, que es lo que le pasaba a Pablo Casado. Y además es proclamar en el desierto. Eso no va a ocurrir y va a hacer que se le haga muy largo el año que queda todavía hasta las elecciones. Con lo cual, mejor no generar frustraciones en el electorado. Es decir, no prometamos al electorado de derechas, en este caso, que va a haber una moción de censura o que va a haber unas elecciones anticipadas porque se puede sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa, porque eso solo lo van a poder hacer con su papeleta los ciudadanos, si quieren, en diciembre del año que viene. ¿Y qué estrategia tiene que tener el Partido Popular en este caso? Lo tiene complicado, Feijóo. Es complicado porque además yo creo que no es comparable la posición de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular respecto a Vox. Alberto Núñez Feijóo es el líder de la oposición y es la alternativa de gobierno de Pedro Sánchez. Y como bien dice Ainhoa, yo creo que tiene que tentarse mucho la ropa a la hora de dar determinados pasos que pueden ser bazas para Pedro Sánchez, que además sabría perfectamente envolver esa moción de censura como un ataque de la ultraderecha, donde metería al Partido Popular y de ahí saldría beneficiado, como así pasó en la otra moción de censura que presentó Vox, de la que no salió precisamente airoso el propio Abascal. Por tanto, no entiendo nada este movimiento. Bueno, o sí lo entiendo, la estrategia del ruido y de, en fin, y sabe perfectamente que en la ciudadanía hay mucha preocupación y entonces quiere de alguna manera canalizar esa preocupación. Pero yo creo que la posición de Núñez Feijóo es completamente diferente. Creo que las encuestas, aunque están ahora dándole un poco una cara más amarga, siguen siendo optimistas para el Partido Popular y creo que tiene que tomar las decisiones oportunas porque sí hay un adelanto electoral, que es mayo. Yo creo que esa es la moción de censura y ese es el adelanto electoral para el Partido Popular. Lo que pase en mayo en las autonómicas y municipales. Municipales, con unas características muy peculiares y muy distintas. Sí, pero ahí se sabrá un poco por dónde corre el viento electoral, y yo creo que eso es importante y ahí es donde se tiene que centrar, creo yo, el Partido Popular. Vamos, yo no soy asesora política, pero creo que aquí mejor fuegos de artificio no, porque al final puede salir quemado el propio Partido Popular. Juan, ¿cómo lo ves? Yo creo que la moción de censura sería un error para el Partido Popular. Absoluto, es darle una herramienta a Sánchez, un argumento para consolidarse, para salir victorioso del Congreso. Y además el presidente tiene muchas herramientas, muchísimas herramientas propagandísticas para ganar en ese debate. Es muy difícil y yo creo que ahora mismo el que está contra las cuerdas es Sánchez. ¿Por qué le vas a dar un elemento de defensa? Yo creo que la derecha tiene que bajar un poquito los decibelios. Si Feijóo, y me voy a contradecir en la reflexión, si Feijóo pierde el pie, que uno de sus pies esté en el centro, con el otro puede dar pataditas. ¿Quieres que sea blandito, como decía hoy la ministra? No, fíjate, es que lo que le molesta al gobierno... Por cierto, es que Feijóo, dice Vox, lo mismo que dice Claro, Vox, pero es que lo que le preocupa al gobierno es que Feijóo sea moderado, porque le ocupa el centro. Por eso tiene que tener el pie en el centro. Uno, con el otro alguna zancadilla le tiene que poner al presidente, faltaría más. Pero como se le vaya el peso al pie que está en las zancadillas, me parece que Feijóo tiene un problema. Y entonces, y aquí voy con mi propia contradicción, he empezado diciendo que la derecha tiene que bajar los decibelios. Pero es que si la derecha quiere volver a gobernar, la derecha, la alternativa a Sánchez quiere volver a gobernar, necesita sumar. Y para eso necesita ocupar espacios. El centro y la derecha. Y ahí está el PP para ocupar el centro-derecha, las opciones más liberales o más moderadas. Y luego está Vox, que está ocupando un espacio más radical. Si los dos van de la mano, podrán sumar. Como empiecen a ponerse zancadillas entre ellos, y una moción de censura tenía un enorme riesgo de que acaben lanzándose los trastos a Abascal y Feijóo, con Sánchez riéndose como el día del traje berenjena en el Senado. Enorme, un riesgo enorme. Y dicho todo esto, al final yo creo que la alternativa a Sánchez
exige contención. Exige un poco de contención, porque contención en las formas. Por supuesto que hay que ser radical en el rechazo de la sedición, en el rechazo de la malversación, no parar de ir a las tertulias en la tele para explicar lo que esto significa, que lo explique el Partido Popular, que presente su proyecto, que se comprometa a derogarlo, que asuma responsabilidades desde la oposición, que presente alternativas. Es decir, se puede hacer mucho desde la oposición, pero no todo es el discurso inflamado del verbo agresivo o del adjetivo fácil. Eso, bueno, a lo mejor, como decía Fernando Savater, un discurso con argumentos en el que se suelta un improperio, pues oye, hasta puede tener su gracia. Pero cuidado, ¿eh? Yo creo que el PP no puede perder el centro. Y eso es lo que está buscando Sánchez. Estamos en un momento político en el que todo está demasiado elevado, ¿no? Los decibelios en todos los parlamentos lo estamos viendo a diarios, también en el nuestro, en el de Castilla y León. Nos vamos a ir a publicidad, nada, 5 minutos, y a la vuelta seguimos hablando de estos temas de actualidad política y de todo tipo. Hasta ahora. Las 10:25 de la noche, seguimos en cuestión de prioridades y seguimos con el debate sobre la malversación, la sedición y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para sortear el bloqueo y renovar el Tribunal Constitucional y que el Gobierno pueda nombrar a sus 2 candidatos, entre ellos el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Vamos ahora a ver las reacciones de las diferentes autonomías, sobre todo porque muchas de ellas ya están en clave electoral de cara a mayo de 2023. Vamos a empezar con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que fue uno de los primeros varones en apoyar este fin de semana la propuesta de Núñez Feijóo de adelantar las elecciones generales. Ruth, ¿qué ha dicho? Pues para el presidente de la Junta, Sánchez está yendo por un camino inadmisible. Un día más, Mañueco ha reclamado un adelanto electoral porque asegura que Sánchez está haciendo lo contrario a lo que prometió y debilitando la unidad de España. Le escuchamos. Está debilitando la unidad de España, debilitando la lucha contra la corrupción, debilitando las instituciones del Estado como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Yo creo que ante esta situación y teniendo en cuenta que está haciendo lo contrario de lo que prometió en unas elecciones, tiene que dar voz al pueblo español y que haya unas elecciones cuanto antes. Pues respuesta contundente desde la delegación del Gobierno en nuestra comunidad a las palabras de Mañueco. Ruth, ¿qué ha dicho o qué le ha contestado Virginia Barcones? Le ha pedido que se ocupe de la comunidad y de sus obligaciones al frente del Gobierno autonómico. Para Barcones, Mañueco solo se preocupa del PP. Dice que el presidente de la Junta se olvida de defender los intereses de los ciudadanos de la comunidad. Ojalá que el señor Mañueco tuviera algo de su tiempo para poder dedicarlo a esta comunidad y a las necesidades de los hombres y mujeres que vivimos en esta comunidad, porque creo que el día no le da para otra cosa que para atender las necesidades del Partido Popular, para hacer méritos de cara al Partido Popular, y le queda poco tiempo, desde luego, a la vista de los resultados y de la gestión para dedicárselos a esta tierra, que por cierto es para lo que le han elegido. Por cierto, la semana pasada Luis Tudanca se desmarcaba de Pedro Sánchez sobre el delito de malversación. Hoy el PSOE de Castilla y León no ha querido entrar en la cuestión y ha echado balones fuera. La que sí que entra y de qué manera es Isabel Díaz Ayuso. Sí, hemos escuchado a la presidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista de radio. Ayuso ha llegado a decir que Pedro Sánchez quiere a sus oponentes lejos y que si es en la cárcel, mejor. Vean. Estamos en el mes negro de la democracia española. No hemos vivido algo así desde la dictadura. Está haciendo Sánchez todo lo contrario de lo que dijo al electorado. Dijo que no quería pactos de los partidos políticos con los jueces y ahora lo que está haciendo directamente es cambiar esto, es convertirse él en quien los pone. Él se ha convertido en la ley. Ahora mismo ya no hay separación de poderes. Nunca había visto yo a Isabel Díaz Ayuso leer tanto el papel que tenía escrito, raro en ella. Bueno. Otro líder autonómico que ha valorado la malversación ha sido el lehendakari Urkullu. Se le ha visto con alguna duda más que Aitor Esteban. Sí, porque mientras el portavoz del PNV en el Congreso confirmaba que van a apoyar la reforma del delito de malversación, el lehendakari se mostraba más cauto. Urkullu pide prudencia en la reforma legal y analizar bien la enmienda del PSOE. Quiero analizar bien cuál es la propuesta de enmienda del Gobierno español, del Partido Socialista Obrero Español y de Podemos al planteamiento de Esquerra Republicana de Cataluña,
para que no haya tampoco, como he dicho, un coladero en lo que puedan ser los delitos de malversación vinculados a casos de corrupción. Bueno, dejamos el ámbito autonómico, vamos con el ámbito local. El PSOE ya ha cerrado a sus candidatos a las capitales de Castilla y León tras la celebración de las primarias en Salamanca. José Luis Mateo se presentará por segunda vez. Dice que para poner fin a más de 2 décadas de gobiernos del PP en la capital charra. De hecho, ha apostado por la unidad, la fortaleza y el cambio. Mateos ha afirmado que salen a ganar las elecciones y que quiere obtener el mejor resultado para poder gobernar. Un proceso que ha sido modélico en el ejercicio de la democracia interna de los partidos políticos y en concreto en el nuestro, y que ha permitido aunar, revitalizar y fortalecer el Partido Socialista en la ciudad de Salamanca. Hasta ayer había un proceso de primarias en el Partido Socialista, hoy hay un único proyecto que se dirige a la ciudadanía para obtener la confianza mayoritaria. Bueno, decía antes Ainhoa que para el Partido Socialista es muy difícil de digerir todo esto que está pasando, sobre todo el delito de malversación. Por cierto, hoy La Razón publicaba que alcaldes y diputados provinciales del PSOE incendian con mensajes de queja los móviles de los varones socialistas. Bueno, pues por todo lo que está pasando. Esto, por supuesto, que hace daño a las siglas del Partido Socialista, pero ¿creéis que esto se va a alargar hasta las elecciones de mayo? ¿O cuando votemos en las elecciones municipales, en el caso de Castilla y León no serían las autonómicas, estaremos en otras batallas y esto quedará como un vago recuerdo? Bueno, yo creo que es la primera meta volante electoral, lo decía antes, pero sí que es cierto que las municipales se encuadran en otro clima, hay una cercanía con el candidato a nivel municipal que yo creo que tienen otro componente, no es tanto el componente, lo vemos muchas veces cuando hay 2 urnas, que en una urna se vota al PP, por ejemplo, y en otra se vota al PSOE porque es tu alcalde o es tu presidente autonómico. Va a hacer daño. Sánchez no va a contar, lo hemos visto en los vídeos, con adhesiones inquebrantables por parte ni de los socios ni de los varones del PSOE que han estado marcando distancias. Pero yo creo que jugarlo todo, hacer esa disyuntiva que planteaba Feijóo estos días en que el plebiscito iba a ser las municipales, puede tener también riesgos porque el PSOE se enfrenta a un escenario endiablado y puede ser que ganando las elecciones, porque puede pasar que gane, puede perder poder territorial. Eso sí que le puede pasar. En el partido de Moncloa están muy preocupados porque lo que pincha es el partido a su izquierda. El PSOE consiguió muy buenos resultados en 2019, ganó en muchas comunidades, consiguió por medio de pactos gobiernos en muchas comunidades autónomas y aunque el PSOE aguante, si es que aguanta, si pincha Podemos, si pinchan los aliados a su izquierda, puede perder mucho del poder territorial que consiguió en las anteriores elecciones. Y ahí sí que se puede visualizar ese cambio de ciclo, porque hasta ahora cuando, las últimas elecciones a las que se ha enfrentado el PSOE las ha perdido Galicia, País Vasco, Castilla y León, Madrid, pero Andalucía, tú se lo recordabas y decías, bueno, es que las anteriores, es que aquí no teníamos nada que hacer, ya gobernaba el PP en estas comunidades autónomas, aunque ganaran las elecciones en 2019 en el caso de Castilla y León, en el caso de Madrid, en el caso de Andalucía, por supuesto, que es el bastión histórico. Pero bueno, como ya gobernaba el PP, parecía que no había cambio de ciclo. Ahora sí que se va a medir el poder territorial del PSOE. Y si el poder territorial del PSOE retrocede, si pinchan en los gobiernos autonómicos, va a haber en la puerta de Ferraz va a haber más movimiento del que estamos viendo hasta ahora, porque yo no veo excesivos llamamientos en público, como sí que hemos visto en otras ocasiones, de los varones territoriales. Han esperado, están prudentes a ver en concreto esa redacción, como decía Urkullu, de cuál es la transaccional, y las críticas, al menos ahora, sí que se están canalizando, pero de manera interna. Pero yo creo que las elecciones autonómicas y municipales es verdad que tienen un perfil propio y se miden otras cosas y ahí, en fin, tiene mucho que ver también con los candidatos y se puede además diferenciar entre una urna y otra, pero al final, si tiene un mal resultado el Partido Socialista en las elecciones municipales y autonómicas, probablemente sea como castigo a lo que ha ocurrido. Y si se le castiga al Partido Socialista en las urnas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, esos mismos electores querrán incluso castigar más al que han motivado que el Partido Socialista perdiera ese poder territorial. Con lo cual, yo creo que es que este año es muy especial y lo que está ocurriendo es muy especial y probablemente eso demostrará esas elecciones, esas primeras elecciones demostrarán si el ciclo ha cambiado o no. Y si cambia, no es la responsabilidad del señor Lambán, que por cierto, le escucha al señor Lambán y dice prácticamente lo mismo que los varones del Partido Popular. Incluso luego recapacita y dice otras cosas porque es llamado desde Ferraz. Pero al final yo creo que los que castiguen al señor Lambán, si es que
le castigan, al señor Vara, al señor Paje, son los que quieren castigar a Pedro Sánchez. Es decir, electores que eran del Partido Socialista y no están en absoluto de acuerdo con la estrategia que ha tomado Ferraz y Moncloa. La que no rectifica nunca es Isabel Díaz Ayuso, la veíamos esta mañana en una emisora, en la cadena COPE. A mí me ha extrañado que lea tanto, es verdad que ahí Miguel Ángel Rodríguez le tenía ciertos mensajes, no es muy propio en ella. Esas declaraciones, esas críticas tan exageradas, nos ha comparado con Perú, ¿beneficia al PP o beneficia realmente a los extremos, incluso a Pedro Sánchez? Habría que verlo. Yo lo que sí estoy convencido es que no es el mensaje ni en el tono ni en el fondo de Feijóo, que es el presidente del PP, y de Juanma Moreno, que es el segundo gran varón del Partido Popular, en ese eje Galicia, bueno, es su mensaje. Galicia-Andalucía. Pero también es verdad que Isabel Díaz Ayuso ha conseguido la fórmula de ganar las elecciones con el centro y aplacando a Vox a la vez. Por lo tanto, ese discurso visceral y frontal probablemente tenga éxito. En cualquier caso, yo creo que al PP le interesa tener distintos discursos también, siempre y cuando esto no se convierta en una lucha de poder como sucedió en la época de Pablo Casado. Teniendo claro cuál es el liderazgo, que es el de Feijóo, Ayuso hace bien en hacer la política como ella la vive. Del mismo modo que yo creo que Feijóo, si se radicalizara en su discurso, lo haría mal, porque no es un hombre radical. Es que y eso el ciudadano lo nota. Feijóo es un tipo moderado, es un tipo que no le gusta levantar la voz. Cuando lo hace, la gente lo nota y no está cómodo. Por lo tanto, yo creo que también los políticos tienen que ser honestos consigo mismos. Decías antes, ¿llegaremos a las elecciones del 28 de marzo? ¿Llegará el Partido Socialista con estos debates vivos? La malversación, la sedición, etcétera. No lo sé. Sánchez va a intentar impedirlo por todas las vías. Sánchez tiene dos objetivos de cara a las generales, a las autonómicas y municipales de mayo. La presidencia europea, empezar a prepararla ya. Agenda internacional. Y durante estos primeros 6 meses del 2023, los fondos europeos. Y que empiecen a llegar, porque no llegan. Que empiecen a llegar y que se empiece a notar, repartir dinero. Ese es el objetivo. Para eso, ¿qué está haciendo? Meter el acelerador en el Congreso de los Diputados para sacar adelante todas las leyes que le son incómodas. La del Código Penal, por supuesto, pero muchas otras. El pleno del jueves es monumental. El pleno del jueves, ese día tenemos que duplicar jornada a los periodistas. Y al final yo creo que los temas más espinosos para Sánchez lleguen vivos al 28M, a las elecciones municipales y autonómicas, depende mucho también de la tarea de oposición que hagan los partidos. Pero hablando de tarea legislativa, hemos conocido, estoy leyendo el diario El País, pero bueno, están contando todos los medios, que el PSOE asume la tesis de Unidas Podemos sobre la autodeterminación de género y renuncia a presentar enmiendas en la ley trans. Es decir, que una derrota del PSOE. Es una derrota del PSOE porque al final los menores de 14 a 16 años, lo que pedía el Partido Socialista es que tuvieran la revisión del juez, la autorización del juez. Finalmente no va a ser así. Unidas Podemos saca la ley como ellos querían. Claro, no es tanto asumir las tesis de Podemos, porque el PSOE ha llevado su enmienda hasta el final. El PSOE nos dijo ya hace semanas que no iba a retirar la enmienda. La ley tal y como salió del Consejo de Ministros. Efectivamente, al final es una derrota para el PSOE, es una victoria para Podemos, pero el PSOE ha llevado hasta el final esa enmienda porque considera que sí que esos menores de 16 años necesitan un aval judicial, la jurisdicción voluntaria, para hacer esa autodeterminación de género. ¿Por qué? Porque creen que en el tema de los menores es un tema muy controvertido al que hay que darle seguridad jurídica, y como anticipan que va a haber esos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por esta ley, quieren que salga lo más alicatada posible, que es lo que no pasó en el Consejo de Ministros. Otro de los debates que subyace de la coalición y otras de las polémicas con la ley del sí, con la ley trans, es que las leyes no salen bien hechas con calidad jurídica suficiente del Consejo de Ministros por los líos internos que tienen en la coalición, porque esa pugna por imponer las tesis al final se acaba llevando al Congreso. Pueden presentarse cambios en el Senado todavía, pero parece que si el PP, que era la vía que tenía el PSOE, no ha apoyado ahora esta enmienda, no creo que lo haga en el Senado. Claro, es que lo que el PSOE le pide al PP es apóyame tú para una ley trans que el PP no quiere, ni Vox quiere, ni Ciudadanos quiere, para yo no tener que irme con Podemos. Esto es un chantaje. Si tú no quieres esa ley, no la apruebes. Y el Partido Socialista tendría que asumir ese coste. Si la quieres, tendrás que asumir el coste que supone la cuestión de los menores, claro. El caso es que minuto y resultado en estos momentos, en este primer tiempo, ahora que estamos en el Mundial: Irene Montero 1, Carmen Calvo 0. Bueno. Ainhoa, como es la primera vez que vienes a este programa, te tengo que contar un poco la dinámica. Todas las noches despedimos con un señor que está metido en unas cañerías y se le atasca siempre una noticia. Se llama Calixto Albricias. Vamos a ver la noticia de hoy porque quiero que la comentemos un minuto, vosotros que no sois de Castilla y León, a ver qué opináis.
Hay cosas desconcertantes, atascando las bajantes. La iniciativa del Gobierno de descentralizar las instituciones de nueva creación alejará de Castilla y León la Agencia Espacial Española y el Instituto de Inteligencia Artificial, que irán a zonas mucho más necesitadas que nosotros de ese impulso al desarrollo. Zonas abatidas por la despoblación y el abandono, como La Coruña, azotada por los vientos del Atlántico y las lluvias incesantes. Sevilla, ese pozo de calor insoportable y cervezas imbebibles. Necesitan más que nosotros estas nuevas agencias. Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. Bueno, pues como ya saben ustedes, León se quedó con la miel en los labios para poder acoger esa sede de la Agencia Espacial Española. Os pregunto, no quiero tampoco entrar en disputas, que en Castilla y León ha habido muchas guerras estos días, os podéis imaginar. ¿Creéis que en esta política, en esta estrategia de descentralización de sedes, deberían primar las zonas despobladas, la España vaciada, como puede ser el caso de nuestra comunidad? Ese era el objetivo, al menos eso es lo que se vendió. Yo creo que lo que ha pasado es que se ha generado una expectativa que se ha frustrado. Es decir, de algo bueno, ¿no?, que era llevar a zonas que necesitaban esa concentración de población que no tenían, se ha convertido en un agravio territorial y al final en parte es por los requisitos. Hay muchas regiones o comunidades que van a recurrir legalmente esas decisiones, pero los requisitos se cumplirán. El problema es cuando tú pides como requisito que haya una interconectividad, haya unas dotaciones hoteleras que en estas ciudades o en estas comunidades de la España vaciada no existen. Precisamente lo que se busca es hacer esa inversión, por ejemplo, Sevilla. En Sevilla se invirtió mucho en el 92 y por eso tiene esas dotaciones. Hay que invertir en otras zonas para que las tengan. Con lo cual yo creo que ha sido ciertamente un poco perverso por las expectativas que se habían generado y al final lo que ha pasado. Y ya para poner el puntito, son dos ciudades que tienen alcaldes socialistas, claro, que viene muy bien de cara a la campaña. Bueno, León también es alcalde socialista, lo que pasa es que es un poco díscolo. Hay una clave municipal importantísima en esta decisión. El Partido Socialista en Andalucía está bajo mínimos y Sevilla es muy importante. El Partido Socialista en Galicia está bajo mínimos y Coruña es muy importante. Por lo tanto, creo que eso no se puede obviar. Aún así, yo creo que el debate sobre la deslocalización de las nuevas instituciones que se creen o que lleguen a España me parece interesante. Sí, claro. ¿Por qué va a estar todo en Madrid o todo en Madrid y una parte en Barcelona? Abramos ese debate, interesante. Pero yo creo que más allá del hecho de que sea a lugares despoblados, lo que yo creo que hay que hacer es que donde se ponga la agencia espacial, que haya otro tipo de organismos que tengan que ver con eso. O sea, que se concentre donde se elija el destino todo lo que tiene que ver con esa cuestión, ya sea el organismo espacial o la agencia médica o lo que vaya viniendo con el tiempo. Y, por supuesto, coherencia. Lo que no puedes es vender la moto de que vas a los lugares despoblados cuando el debate político está ahí, te apuntas un tanto y luego pones unos requisitos que no puede cumplir Teruel. Hombre, claro, Lambán está enfadado con toda la razón. Es que no puede cumplir los requisitos porque no tiene un aeropuerto internacional. Por lo tanto, Teruel está fuera, pero es que has vendido una moto. Enfadados en Castilla y León. Claro, bueno, yo pongo el caso de Teruel porque ha sido muy sonado, pero lo mismo digo en Castilla y León. Hay que invertir, ¿no?, para que la España despoblada, que se convirtió también en un foco, ¿no?, de debate social y político, empiece a dejar de estar despoblada. Y una manera es también que el Estado vaya a esos sitios para que la gente esté cerca del Estado también, ¿no? Con lo cual yo creo que se hizo aquí una cortina de humo sobre la España despoblada que al final no ha respondido con las decisiones que ha tomado el Gobierno, que muchas veces, y como ya han dicho mis compañeros, se mueve más por criterios políticos de interés Pues está partidista. muy bien que tres capitalinos como vosotros, que vivís en Madrid, tengáis esa visión de lo que es la España vaciada más allá de la Comunidad de Madrid, que hay muchas cosas. Yo te puedo decir todos los pueblos que hay tú eres gijonés o decir asturiano. todos los pueblos que hay de Madrid y Asturias y la mayoría son de Castilla y León, uno detrás de otro. Pero porque los has pisado o porque te lo sabes de... Los he pisado, los he cruzado millones de veces, ayer la última vez, y porque me gusta muchísimo Castilla y León. Eso está muy bien. Si todos somos castellano-leoneses al final. Eso es. José Luis. Por eso también venimos nosotros aquí a en Madrid para dar esa visión. Ainhoa, gracias. ¿Bien la experiencia? Sí, muy bien. Bueno, pues volveremos a contar contigo. Juan, Maite, gracias por estar aquí. A ustedes les espero mañana a las 9:30 ya desde el plató de Valladolid. Descansen y disfruten. Adiós.